La posición de una suma sacerdotisa del dios de la luna Enur era tan importante y presumiblemente tan lucrativa que desde los primeros días hasta el final de la historia de la ciudad tradicionalmente estuvo en manos de un miembro de la casa real, y si no hubiera ninguna hija disponible, el hijo del rey podría ser instalado como sumo sacerdote. Si los gobernantes de Lagash se adhirieron a esta tradición, como muestra nuestra placa, ya que definitivamente está en el estilo de Lagash, parecería que los señores supremos de Ur se esforzaron en conciliar a sus súbditos. Una inscripción toscamente cortada en fragmentos de un jarrón de piedra caliza aparentemente implica que después de la caída de Lagash, Ur pasó bajo el control de Lugal-Kisalsi, rey de Erech y de Ur, pero Erech disfrutó solo de una autoridad de corta duración, pues Sargón de Akkad derrotó a sus fuerzas, se llevó a su rey y destruyó Ur. Probablemente la destrucción significó poco más que el desmantelamiento de las fortificaciones, porque una maza de piedra con una inscripción de Sargón dedicada en el templo del dios de la luna es una prueba de que respetaba a los dioses de la ciudad. Más que esto, en el templo de la diosa de la luna encontramos un disco de alabastro tristemente maltratado en un lado, del cual fue tallado en relieve una escena de adoración por la suma sacerdotisa, tal como se realiza en la placa de Lagash. Pero una inscripción en la parte posterior nos dice que la figura principal, con su vestido de volantes y su sombrero alto cónico, no es otra que Enheduanna, hija del rey Sargón de Akkad. Fue una suerte asombrosa obtener esta evidencia personal sobre Sargón, que fue uno de los personajes destacados de la historia mesopotámica temprana, tan famoso que los eruditos habían dudado de que fuera más que el héroe imaginario de una vieja leyenda. Ahora tenemos a Enheduanna, y ella es una persona muy real. Vivía en Ur y tenía su corte allí, como correspondía a una princesa. En el cementerio sargónida encontramos dos tumbas intactas en las que se encontraban sellos cilíndricos y un tercer sello cilíndrico de una tumba saqueada, sueltos en el suelo. Todos los propietarios eran miembros de la casa real de Enheduanna. Uno era su mayordomo, otro su escriba y el otro su peluquero. Los sellos han tenido un doble propósito: confirmar la presencia en Ur de la hija de Sargón y fechar el cementerio con una precisión inesperada. Estas declaraciones fueron realizadas por el arqueólogo británico Leonard Bulley en su libro Excavaciones en Ur, de 1927, en el que recoge los datos de los resultados de sus descubrimientos durante las excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur, patrocinadas por el Museo Británico y la Universidad de Pensilvania. Y así describe la antigua ciudad de Mesopotamia, Ur, en su libro Ur, la ciudad de los caldeos, de 1929. Ur está situada a la mitad del trayecto entre Bagdad y la costa del Golfo Pérsico, unos 15 kilómetros al oeste del curso actual del Éufrates. 2,5 kilómetros al este de las ruinas pasa la única línea de ferrocarril que une a Basora con la capital de Irak. Entre el ferrocarril y el río hay cultivo, aunque escaso, y alguna miserable aldehuela de casuchas de barro o chozas de esteras, del Al-Mugayyar, o montículo de alquitrán, por el más alto de todos ellos, la colina del Zigurat. Parece increíble que el hombre haya podido habitar alguna vez en semejante soledad, y sin embargo, las lomas desgastadas por el tiempo que vemos a nuestros pies cubren los templos y las casas de una gran ciudad. La historia de los sumerios se puede resumir con el siguiente esquema de línea temporal, recogido en el libro Breve Historia de los Sumerios, de 2012, de Ana Martos Rubio. Hacia 2900 a.C. se podría haber producido la inundación o diluvio. Tiene lugar también el período de Uruk. Entre 2800 y 2700 a.C., período Jemdet Nasr.
Hacia 2600 a.C. se inicia el segundo periodo predinástico de reyes míticos o históricos. Es el periodo que algunos llaman de Mesilim y otros periodo de Kish. Hacia 2500 a.C. surge el reino de Elam, al norte del Golfo Pérsico. Entre 2500 y 2350 a.C., el tercer periodo predinástico de reyes míticos o históricos. Entre 2340 y 2150 a.C., el periodo de Akkad. De 2144 a 2124 a.C., el gobierno de Gudea de Lagash. Entre 2150 y 2050 a.C., la invasión de los Guti en dos periodos que suman 100 años. Hacia 2070 a.C., el rey Uturhengal expulsa a los Guti. Hacia el 2050 a.C., la tercera dinastía de Ur, renacimiento sumerio. Hacia 2003 a.C., Sumer pierde su hegemonía sobre Mesopotamia. Entre 1957 y 1730 a.C., dinastía amorrea de Isin y Larsa. Hacia el 1720 a.C., auge de los semitas occidentales. Fin de la etnia sumeria. Esta misma obra recoge que cuando los sumerios convirtieron las áridas llanuras del sur de Mesopotamia en un vergel, merced al entramado de canales que construyeron, los vecinos pobres llegaron desde el norte. Eran semitas y procedían de las regiones fronterizas con lo que ahora llamamos Siria y Arabia, donde habían fundado Mari, su primera ciudad, y desde donde descendieron por el Éufrates hasta llegar a las tierras fértiles de Sumer. Ya dijimos que sumerios y acadios convivieron durante siglos en las llanuras de Mesopotamia y que hubo gobiernos de ambas etnias. Vimos su fusión pacífica en el poema de Inanna, y no parece que hubiera guerra entre ambos, porque la cultura sumeria básica quedó intacta si bien recibió algunas influencias y modificaciones de los que hemos llamado acadios. Aquellos nómadas se establecieron en el país que después se llamó Akkad, al norte de la región, y fundaron la ciudad de Kish. Enheduanna era la suma sacerdotisa del dios de la luna Nana y su consorte Ningal en la antigua ciudad-estado mesopotámica de Ur y más tarde también del dios del cielo An en Uruk. A estas alturas no es posible fechar exactamente el nacimiento y la muerte de Enheduanna, pero es probable que viviera y escribiera alrededor del 2300 a.C. Los textos supervivientes de sus obras datan, sin embargo, de un periodo de unos 500 años después. Aparentemente fue la primera de una larga sucesión de sacerdotisas y sacerdotes reales de Ur, cuyos nombres se han documentado a partir de inscripciones y sellos contemporáneos. Según las conclusiones a las que llegaron Hilda Smith y Berenice Carroll en su obra del año 2000, Women's Political and Social Thought, ocupó el cargo de alta sacerdotisa durante más de 2 décadas, durante el reinado de Sargón de Akkad y hasta el del sobrino de este último, Naram-Sin. En algún momento de este periodo vivió una época de crisis en la que fue llevada al exilio, pero luego restaurada a su puesto. Los escritos de Enheduanna son el primer cuerpo significativo de obras político-literarias de un autor conocido, hombre o mujer, que han sobrevivido hasta el presente. Princesa y sacerdotisa, su nombre fue registrado como autora compiladora de una importante colección de himnos de los templos sumerios y como autora de obras poéticas que incluyen el mito de Inanna y Ebi, la exaltación de Inanna y el Nin-me-sa-ra, señora de todos los mes. La importancia de esta obra está atestiguada en parte por el hecho de que ha sobrevivido más de 4 milenios en casi 50 tablillas de fragmentos, un número inusualmente grande para obras tan antiguas. Las obras de Enheduanna fueron modelos para escribas, poetas y sacerdotes durante siglos después de su muerte. Es necesario investigar la teoría política de la antigüedad en una variedad de gérmenes, como la poesía épica sobre los objetivos del templo, en los que las ideas religiosas o espirituales se entremezclan con conceptos políticos.
Se ha descrito que las obras de Enheduanna promueven una teología política real dirigida principalmente a servir a su padre Sargón en el establecimiento de la hegemonía de Akkad mediante la elevación del culto a la diosa Ishtar por encima de los de las otras ciudades de la antigua Sumeria. La exaltación de Inanna refleja claramente una intensa lucha política que algunos estudiosos identifican con una rebelión contra Sargón en los últimos años de su reinado o tal vez una rebelión aún posterior contra Naram-Sin. Se puede extraer del poema de Enheduanna que fue insultada e importunada por Lugalane, un rey o sacerdote de Uruk, a quien ella acusa de haber alterado los ritos tradicionales que eran su propia función como suma sacerdotisa. Me ha echado del santuario, me hizo caminar en la zarza de la montaña, me despojó de la corona del sumo sacerdocio. El poema celebra la derrota de Nanna por Inanna o la derrota de Lugalane a manos de Enheduanna y Sargón o Naram-Sin.